Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con Jorge Roy, empresario y además experto en mejora de procesos productivos, expresidente de Fedecámara. Nos decía que esta comisión técnica que deja Bachelet en Venezuela ya se ha reunido con algunos representantes de la parte empresarial. Queremos saber qué se le dijo a De la Torre estando en Venezuela, porque además ha estado en Venezuela en estos hechos, lo conversábamos en el corte, en estos hechos que son lamentables en el país, en donde se ve claramente cuál es la situación de los derechos humanos. Y hay que aclarar algo, la gente decía que se abre una oficina de los derechos humanos en Venezuela por parte de la ONU, del alto comisionado, pero hay que aclarar que los comisionados, los altos comisionados son secretarios adjuntos a la Secretaría General, es decir, ellos funcionan como un secretariado general adicional y ellos hacen vida o funcionan dentro de la Organización de Naciones Unidas, es decir, no se abrió la oficina, pero están funcionando dentro de la Oficina de Naciones Unidas en Venezuela. ¿Qué se dijo en esta reunión? ¿Qué planteó el grupo empresarial en esta reunión? ¿Cómo se habla de derechos humanos y empresarios? Sí, porque además lo conectamos también con la OIT, que también es una organización de las Naciones Unidas. La verdad es que la reunión con la señora Bachelet fue muy productiva y fundamentalmente pues nos centramos en las violaciones de derechos de los empresarios, a los cuales se han perseguido. Oye, yo fui un caso evidente, pero no solo yo, todo el que sea presidente de Fedecámara es perseguido, instigado, se le violan los derechos, a mí me pullaban el teléfono, me perseguían decir a todas partes, pero es que no es a mí, yo no me estoy haciendo la víctima, yo ya salí del radar, pero es que a cualquiera que ocupe una organización empresarial, el liderazgo empresarial, lo persiguen, le quitan las propiedades. Entonces todo eso fue denunciado a la Bachelet, que con muchísima atención y la verdad es que a veces conmovida escuchó los testimonios nuestros. Lo mismo está pasando con el tema de los trabajadores, que los trabajadores denunciaron que tienen presos en estos momentos simplemente por reclamar condiciones laborales. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Entonces yo creo que como tú bien señalas, el que tengamos a alguien fijo aquí, que esté en las Naciones Unidas y que esté captando lo que pasó solamente en esta semana. Oye, ¿cómo puedes tú esperar que el 5 de julio haya una declarativa que no sea acorde con lo que está pasando en el país? Solamente esta semana se violaron dos derechos fundamentales, que es la tortura y la capacidad de protesta. Entonces, que tengas a alguien aquí que lo esté presenciando no es lo mismo que te cuenten el cuento por la prensa, que además está bastante mediatizada, como tú sabes. Tú y yo tenemos que cuidarnos de lo que decimos en estos programas y todos los programas se tienen que cuidar de lo que dicen. Si tuviéramos una prensa libre y si este gobierno no tuviera armas, otra cosa sería lo que tendríamos de democracia en Venezuela. Claro. ¿Usted espera entonces que la declaración de Michelle Bachelet sea contundente el próximo 5 de julio? Absolutamente, absolutamente, no tengo la menor duda. Perfecto. Respecto al tema productivo en Venezuela, ¿qué se ha planteado por parte de ustedes los empresarios? ¿Cómo solventar esta situación? ¿Cuál sería una solución? Si bien no rápida, porque sabemos que las soluciones a corto plazo, cuando los daños han sido tan extensos, son un poco difíciles. Pero ¿qué solución se plantea? ¿Cómo se puede recuperar el aparato productivo del país? ¿Cómo los empresarios pueden resurgir de las cenizas? Porque definitivamente hay unos que quedaron en cenizas en Venezuela. Así es. Oye, el aparato productivo está muy disminuido, de 11.000 industrias que teníamos nos quedan menos de 3.000 y trabajando al 20%, de 670.000 establecimientos empleadores nos quedan menos de 150.000 y todos trabajando precariamente. Bueno, la verdad es que lo que tú estás señalando es que esto es una destrucción peor que un holocausto. Y lo cierto es que para recomponer esto hace falta, lo primero, la palabra clave, que es la confianza. Mucha gente me dice, tiene que haber un cambio político para que haya un cambio económico. Yo creo que es así, creo que es fundamental que haya un cambio político para que haya un cambio económico, pero también los empresarios nos tenemos que acostumbrar que inclusive con condiciones de inestabilidad política tenemos que empezar a actuar y estamos actuando. Oye, no es la primera vez que esto ocurre en el mundo. Italia tuvo 32 presidentes después de la Guerra Mundial y sin embargo creció su Producto Interno Bruto y hubo empresariado. Entonces el empresariado se las compone siempre para arreglarse. Evidentemente que es mucho mejor cuando tienes un presidente al que tú puedas creer. Al presidente Maduro no se le creen ni las bondades del limón. O sea, el señor sale hablando por una declaratoria que pueda decir en el país de lo que va a pasar y nadie le cree. Y cuando tú no generas confianza es absolutamente imposible que tú haya un cambio estructural económicamente. Entonces, ciertamente que está ocurriendo, Jalil, y eso es importante, algunos cambios en apertura económica
por ejemplo, ya todo el mundo paga en dólares en la calle, pero es que te vas a comprar un plátano y arreglar un aire acondicionado y te cobran en dólares. Claro. Eso está ocurriendo sin que el gobierno lo haya permitido, pero está ocurriendo porque la economía es mucho más testaruda que cualquier revolución y de algunas cosas están pasando, pero eso no ocurre porque al gobierno le guste o no le guste, sino porque la economía busca su camino. Yo soy de los que apuesta a la recuperación del aparato productivo cuando haya un cambio político que para mí es esencial. Bien, luego de plantear que la solución es un cambio político para recuperar la economía del país y el aparato productivo, vamos a ver qué opina la gente desde sus hogares a través de las redes sociales. Ya nuestra compañera Daniela Salas está lista para la lectura de los tweets. Así es, Aline, ya estamos listos para revisar la participación en las redes sociales, @primera página, etiqueta primera página. Tenemos el primer comentario, lo hace Aníbal J. Gómez F. Dice lo siguiente: si la situación específicamente dice, ¿esto no llevaría al gobierno a salirse de la OIT así como se salió de la OEA? ¿Esto es posible? Perfecto. Bueno, la verdad es que salirse de la OIT no es como salirse de un club. La verdad es que salirse de la OIT, un club de trabajadores donde está representado todos los gobiernos del mundo por trabajadores, tiene un costo político demasiado importante. Yo no descarto que este gobierno lo haga, pero va a tener un costo político muy importante porque hasta Cuba está dentro de la OIT. Tenemos otro comentario, lo hace Juan Carlos Gómez, dice lo siguiente: señor Roy, ¿podría usted informar sobre qué cantidad o porcentaje de empresas tiene la Santa María cerrada? Y también, ¿cuánto podría ganar hoy en día un trabajador si la canasta básica supera los 2.500.000 bolívares? El porcentaje de empresas, como dije anteriormente, solo quedan 2.000 industrias. La industria no es lo mismo que una empresa. La industria es una empresa que ha tenido que preparar a sus trabajadores con muchísimo tiempo y hoy en día solo nos quedan de 11.000 que teníamos menos de 2.500 y cada una está trabajando más o menos un promedio del 12 al 15%. En cuanto al salario mínimo, tenemos el salario mínimo más bajo del planeta, por más que eso se haga por la vía forzada de que lo anuncian sin discutirla con nadie, ese salario mínimo no alcanza para nada porque la inflación va mucho más rápido que los salarios, así que esa no es la vía de seguir reconstruyendo la capacidad de adquisición que tiene el venezolano. Tenemos a Ramón Ramos, el líder, dice lo siguiente: ¿qué plan estratégico es necesario implementar en Venezuela para visualizar de manera la crisis y ver de forma oportuna las mejoras que permitan tener una nueva visión de país, que permita salir de un modelo económico fracasado? Asegura Ramón Ramos, el líder, y consulta con respecto a qué modelo se puede implementar. Bueno, yo creo que una economía social de mercado es lo fundamental. Yo no soy un defensor a ultranza de todo un liberalismo. Creo que las sociedades van avanzando y en este momento sería ingenuo pensar que vamos a pasar de un comunismo exacerbado, de represión de libertades económicas, a tener una total libertad. A mí me parece que va a haber un proceso de transición, pero tenemos que ir recuperando un poco que el mercado sea la soberanía del consumidor la que dicte la pauta y no sea un Estado el que se encargue de dar las regulaciones. Yo creo que eso va a venir poco a poco, pero repito, creo que hace falta un cambio político para que este cambio económico pueda venir. Vamos a continuar con el curso de la entrevista y le quiero preguntar, ¿existe un bloqueo? ¿Hay una cuota de culpa para el bloqueo? Oye, yo creo que las sanciones evidentemente nos han hecho daños a todos, y sería iluso no reconocer que todos estamos afectados por unas sanciones. Ahora, las sanciones no son una potestad de que las podamos el sector privado pedir o no pedir. Los países son absolutamente autónomos de poner sanciones. Yo no puedo defender ninguna sanción para Venezuela, pero sí aplaudo las sanciones a funcionarios que están incursos en corrupción o en manejos oscuros de los fondos. Pero evidentemente que todo esto, el desligar cómo tú afectas al sector y al aparato productivo y cómo no desligarlo, ha sido muy complejo. ¿La palabra correcta todos estamos es bloqueo? Sufriendo. No, yo no creo que la palabra correcta sea bloqueo. Yo lo que creo que hay sanciones que están afectando el buen desempeño de una economía. Bien. Y las sanciones evidentemente pues nos tocan. Planteó como solución el cambio de gobierno o de sistema para poder recuperar la economía, el aparato productivo. Para lograr este cambio, y nos adentramos a materia política, ¿el diálogo es solución? Absolutamente. Yo estoy inscrito absolutamente en que nuestra mejor solución es el diálogo. No veo, no creo, no siento, no lo aspiro que otras alternativas que están en la mesa, con los cuales yo no puedo decir que no esté equivocado, como son intervenciones extranjeras, militares, golpes de Estado, no las veo en el panorama. Y como no veo ninguna otra, me tengo que conformar con la que veo. Tenemos un grupo de negociadores
en el cual confío ciegamente, sobre todo los de la oposición. No confío para nada en el grupo de negociadores del gobierno, porque ya tuve oportunidad de estar con ellos en la República Dominicana y sé cómo son. Bueno, tiene una inclusión de Héctor Rodríguez, que tiene que salvar para la historia un poquito. Si él quiere ser algún día alguna figura política, tiene que tener un concepto diferente del futuro político que le espera. Pero yo creo que al final tenemos que sentarnos en una mesa a dirimir nuestros problemas, y nuestros problemas se van a dirimir con unas elecciones libres y competitivas. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecidos con Jorge Roy por su tiempo, por acompañarnos hoy en Primera Página. Nosotros en la próxima parte seguimos con más de su programa de las mañanas, el primer punto informativo del país.